Hola, buenas tardes. Soy Jorge Brus, psicoanalista peruano. Estamos en la ciudad de Lima y soy profesor en la maestría en estudios teóricos en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les dije, estoy en una sociedad, en mi consultorio, en una sociedad latinoamericana. Tenemos, como decía Carlos Monsiváis en un maravilloso ensayo, el mexicano, todos nosotros en Latinoamérica, aires de familia. De modo que las cosas de las que les voy a hablar probablemente, muy probablemente, les resulten a todos muy cercanas, porque además me consta, por haber tenido la oportunidad de justamente por congresos psicoanalíticos, estar en muchas ciudades latinoamericanas y descubrir que compartimos una serie de vicisitudes de las cuales quisiera conversarles ahora. En primer lugar, el hecho de que los psicoanalistas latinoamericanos y las personas que se dedican al estudio del psicoanálisis o que estudian en maestrías de psicoanálisis, que no necesariamente son psicoanalistas, tenemos que enfrentar una suerte de Sila y Caribdis. Por un lado, el hecho de que a nuestras regiones el psicoanálisis llegó enviado desde los grandes centros de producción intelectual del hemisferio norte, esencialmente de Europa y después de Norteamérica, y que los latinoamericanos hemos tenido que bregar duramente para construir el psicoanálisis en nuestras realidades, y no lo hemos conseguido del todo. Estamos en plena tarea, entre otras cosas porque todavía estamos en el proceso, en pleno siglo XXI, de desprendernos de esa muy fecunda, pero también muy poderosa influencia de teorías que hemos recibido importadas y que muchas veces empezamos a trabajar tal cual sin realmente pensar que nuestra realidad es muy diferente. Que no es lo mismo utilizar el psicoanálisis, trabajar desde el psicoanálisis, ya sea en maestrías o en la práctica clínica, como acá en mi consultorio, en Viena, París, Londres, Nueva York, que en Lima, Porto Alegre, Guadalajara, Bogotá, Medellín, Buenos Aires. Esto no es una cuestión para nada regionalista ni meramente, mucho menos aún geográfica. Me estoy refiriendo a que lo que da presencia, originalidad, interés, valor a lo que nosotros hagamos acá desde el psicoanálisis es que estemos insertos en nuestra cultura. De lo contrario, efectivamente terminamos convirtiéndonos en lo que muchas veces nos sucede, que es meros repetidores de estas técnicas, prácticas, teorías que hemos recibido desde los centros en donde fueron originalmente producidas desde que Freud las inventara. Y que la oportunidad que tenemos nosotros, lo que nosotros podemos aportar al psicoanálisis mundial, es precisamente el trabajo de nuestra realidad. Por ejemplo, en la sociedad peruana uno de los problemas gravísimos que tenemos es el del racismo. Yo lo sé muy bien, he escrito sobre esto, un libro que tuvo la suerte de ser muy difundido y muy vendido y muy comentado, cuyo título es Nos habíamos choleado tanto, psicoanálisis y racismo. Y desde entonces no he cesado de escribir sobre temas vinculados precisamente a la sociedad peruana, que tiene, repito, cosas muy en común con la mexicana, la paraguaya, la uruguaya, la brasileña, la chilena. Es desde esa perspectiva que creo yo que nosotros podemos enseñar, practicar y contribuir. Por ejemplo, este libro es el psicoanálisis del racismo desde una perspectiva subjetiva. ¿Por qué nosotros en nuestra sociedad postcolonial aún necesitamos recurrir a esta discriminación
odiosa que contraviene los derechos humanos universales y la Constitución peruana para poder sentirnos más seguros. ¿Y por qué no somos capaces muchas veces de aceptar la presencia del otro y nuestras pequeñas o mayores diferencias? Y cuando digo del otro, ya ahí sí me estoy refiriendo tanto a quienes discriminan, es decir, a quienes están en posiciones de poder, en situaciones de poder económico, de clase y de discriminación étnica, como a quienes son discriminados, que muchas veces hacen lo que los psicoanalistas conocemos como la identificación con el agresor. Déjenme ponerles un ejemplo. Recientemente en la Copa América de Fútbol, un jugador peruano, afroperuano, tuvo una destacadísima actuación. El jugador se llama Luis Advíncula y sorprendentemente, porque la verdad es que hasta entonces muchos no sabíamos que podía ser un lateral de tan altísimo nivel, este jugador tuvo un rendimiento espectacular. Apenas terminada la Copa América, un canal de televisión hizo una parodia del personaje y lo llamó Aceitúncula. Aceitúncula alude a la aceituna, que en el Perú es una de las miles de maneras despectivas que hay de referirse a los afroperuanos o afrodescendientes, por el color de la aceituna. El jugador, no sé si con mucha correa, tomó esto a la broma. A mí me parece que fue muy importante, sin embargo, que el grupo de estudios afroperuanos Lundú denunciara esta indignante parodia y esta manera despectiva de premiar, entre comillas, a una persona que había tenido un desempeño notable, que había dejado muy bien a los peruanos. No obstante, rápidamente, a través de la televisión, la sociedad peruana lo puso, por así decirlo, en su lugar. No vayas a creer, negro, que porque jugaste bien, has dejado de ser una persona que, una vez salido de la cancha de fútbol, eres inferior. ¿Por qué requerimos, y este es el silogismo de la amargura que nos enseñó un filósofo y psicoanalista de origen griego que trabajó muchos años en París, Cornelius Castoriadis, ¿por qué para afirmar el valor de A tenemos que afirmar el no valor de no A? En otras palabras, el racismo no solo subsiste de una manera tan potente, tan insertada en nuestras sociedades por razones, como fue en su origen, económicas y sociales, es decir, tener una fuerza de trabajo sin educación y barata, ¿no es cierto? Pero también sobrevive porque ya está incorporada a la subjetividad y a los vínculos sociales de todos nosotros en nuestras sociedades, de maneras a veces conscientes, muchas veces inconscientes. Cada vez que en el Perú se dan situaciones de tensión social, de, por ejemplo, el debate político, inmediatamente afloran este tipo de discriminaciones, como si se abriera el baúl y se sacara el arma del racismo, para descalificar a personas, a esas personas de la alteridad, a quienes se requiere mantener oprimidas, sometidas. Y muchas veces esto ya ocurre de manera inconsciente y probablemente el problema se ha desplazado, y aquí el psicoanálisis puede ser muy útil, de manera tal que quienes han sido secularmente discriminados han terminado por identificarse, por incorporar esta discriminación y entonces se ríen, como el futbolista, de algo de lo que no deberían reírse porque es muy ofensivo para todo un grupo de la población. Solo por citar un ejemplo, pero también hace poco, independientemente de las opiniones políticas que tengamos, el presidente del Perú y la primera dama han estado invitados por la Sociedad Española y el rey y la reina de España los invitaron a una cena. Este mismo día he leído en el Facebook de un caricaturista que hizo una compilación de observaciones hechas por personas pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad peruana, refiriéndose a esta participación.
Es increíble el grado rastrero y humillante con el cual se agrede a estas personas, tanto al presidente Humala como a su esposa Nadine Heredia. Yo soy muy crítico de estas personas en términos políticos, pero es absolutamente inaceptable que se traslade la discrepancia política al odio racista y a la discriminación. Y esto parece que ha estado como contenido todos estos años de este gobierno que ya está entrando al último año y de pronto ha estallado. Y lo que estaba reprimido ha salido con una fuerza tremenda. Esto ocurre una y otra vez, yo lo constato año tras año. Cada vez que la situación se pone álgida, ya sea en el tema político, en el tema deportivo, en la publicidad, volvemos a encontrar que se repiten estos mismos patrones en donde grupos de personas que pertenecen a sectores privilegiados se resisten a perder esta posición de privilegio y sienten en su fuero interno que el racismo es quizás el arma más poderosa que tienen para conservar este sitial de preferencia. Y detrás de esto, por supuesto, hay un enorme temor a una sociedad igualitaria, a una sociedad democrática, a una sociedad con los mismos derechos para todos. Esto sucede en otros aspectos, por supuesto, ¿no? Siendo el Perú una sociedad muy conservadora, como la son varias en Latinoamérica, la oposición que hay a algo que ya es una conquista de muchísimo tiempo en muchas sociedades, como por ejemplo la unión civil. Acá, como en Brasil, con quienes he conversado hace poco, hay una oposición de grupos religiosos ultraconservadores. Y así sucesivamente. Entonces, lo mismo podríamos decir de la corrupción, de la violencia y de todos estos aspectos que caracterizan a sociedades poscoloniales y tercermundistas como las nuestras, que pese a su crecimiento económico, como es el caso peruano, en términos institucionales, en términos de nuestro pacto social, en términos de nuestra subjetividad, que es lo más lento de cambiar, continuamos actuando como si fuéramos una suerte de sociedad estamentaria en donde unas personas tienen más derechos, suele ser una minoría, y otras, que son una mayoría, tendrían menos derechos. Una y otra vez, las encuestas que se realizan al respecto, la propia Universidad Católica lo ha hecho junto con Demus, demuestran que en el Perú una mujer campesina quechohablante es la persona que está en el punto más bajo de la pirámide social. En contraposición, un hombre adinerado, blanco, con una posición de poder en la escala socioeconómica, tiene mucho más posibilidades de hacer valer sus derechos. Yo estoy absolutamente persuadido, y es lo que hago con mi trabajo y con mis enseñanzas, de que los psicoanalistas y todas las personas que trabajamos con el psicoanálisis no tenemos derecho a permanecer al margen de esta problemática que nos desafía, que nos interpela y sobre la cual tenemos nosotros cosas importantes que decir. Yo creo que el éxito que tuvo este libro sobre psicoanálisis y racismo, después he publicado otros que les ha ido bien, pero ninguno tuvo tanto éxito como este, tiene que ver con que me parece que la sociedad estaba esperando, probablemente sin percatarse de ello, un discurso personal, íntimo, de vivencias internas vinculadas a los afectos, al sufrimiento, al dolor y al deseo, a la ansia de libertad y de democracia, pero no en la forma tan hábil y tan inteligente y tan aguda en que lo han hecho muchos científicos sociales desde otras perspectivas. Pero el psicoanálisis es el único que lo puede hacer desde una perspectiva completamente individual e incluso intrapsíquica. Por eso es que insisto en que el problema de la autodiscriminación se está convirtiendo gradualmente en más grave que el de la discriminación, porque solo cuando las personas exijan el respeto de sus derechos, y eso está ocurriendo poco a poco, como en el ejemplo que les he puesto del Lundú y muchos otros que les podría dar, estas cosas podrán cambiar. Pero, entre tanto, yo creo que nosotros los que trabajamos en el campo de la psicología, del psicoanálisis, de la salud mental, de la enseñanza,
tenemos una responsabilidad, la de poner nuestras herramientas al servicio de este proceso de cambio que se enfrenta con obstáculos, que se enfrenta con resistencias, que son históricas, que son ancestrales, que están insertadas en nuestra comunidad, pero que no son inmutables, que no son imposibles de ser transformadas. Requieren, eso sí, que nosotros podamos trabajar en nuestras sociedades y no como si no estuviéramos en ellas, como ha sido el problema muchas veces, en particular de los psicoanalistas, que amparados en la neutralidad, amparados en las paredes del consultorio, han trabajado como si no importara en qué sociedad estaban trabajando, efectivamente amparados también en el hecho de que hay universalidad en el concepto del inconsciente, por ejemplo. Claro que sí, el inconsciente es universal, el complejo de Edipo lo es también, como la represión, como la transferencia o la contratransferencia, pero lo que no es universal son las características de cada sociedad. Y nuestro gran desafío y al mismo tiempo nuestra gran oportunidad de aportar y devolver a los grandes centros de producción lo que el psicoanálisis nos ha dado, darle nosotros a ellos en retorno, en reciprocidad, va a provenir de que nosotros somos precisamente sociedades con características diferentes y que el psicoanálisis no se puede simplemente trasplantar acá como se importa un motor, como se importa una prenda de ropa, como si nada sucediera. Nosotros, como en cualquier disciplina de humanidades, pues precisamente tenemos que trabajar tanto con lo universal como con lo particular. Y es lo particular lo que nos puede dar esta originalidad, esta creatividad, y termino diciendo esto porque no es abstracto. Yo lo veo aquí en mi trabajo y lo veo también en mis clases. Hay nuevos grupos de personas que justamente porque se está produciendo un cambio socioeconómico, acceden a servicios como la enseñanza universitaria o el trabajo psicoanalítico a los que antes no tenían acceso. Y ellos nos traen la riqueza de sus orígenes, la riqueza de sus barrios, de su lenguaje, de sus maneras de pensar, y somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos, porque eso es el psicoanálisis, fundamentalmente escucha. Y a partir de esa escucha tenemos que reformular nuestra técnica, nuestra teoría, nuestra práctica y, por supuesto, nuestra enseñanza. Muchas gracias.